El sello hidráulico explotó como un disparo. 20 años de funcionamiento perfecto, y la máquina 7 simplemente murió allí mismo en la primera semana de Jerónimo como mi jefe. Líquido de transmisión por todas partes, la línea de producción en un silencio sepulcral, y mi sobrino allí de pie con su traje elegante pareciendo como si alguien le acabara de decir que Santa Claus no era real. ¿Qué demonios pasó?, gritó por encima de las alarmas. Lo miré a él, luego al desastre, y de nuevo a él. A veces se rompen, dije. Equipo viejo, ¿sabes? Pero déjame retroceder un poco, porque esta historia realmente comienza 3 semanas antes, cuando abrí mi recibo de nómina y vi algo que me heló la sangre. 50 pesos la hora. Eso es lo que decía justo al lado de mi nombre, Héctor Beltrán, 47 años, 15 años en Manufacturas Galván. 15 años manteniendo este lugar en funcionamiento, y me redujeron el sueldo a una miseria. Lo peor ni siquiera fue el dinero, aunque Dios sabe que lo necesitábamos. Lo peor fue que no fue privado. Todo el sistema de nóminas se actualizó en toda la empresa. Los 8.500 empleados podían ver lo que mi hermano Rogelio me había hecho. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que terminara de leer el talón. Tito, esto tiene que ser un error, me envió un mensaje de texto Carlos Ramírez. Carlos ha sido mi supervisor de planta durante 8 años, uno de los mejores tipos que conozco. Pero no fue un error. Rogelio había dejado muy claro que su hermano pequeño ya no encajaba en sus planes. Verás, Rogelio es ahora el dueño de Manufacturas Galván. Nuestro padre construyó este lugar de la nada en los años 80, fabricando piezas de automóvil para Ford y General Motors. Cuando papá falleció hace 10 años, Rogelio heredó la parte del negocio ya que tenía el título universitario y la elegante maestría en administración. Yo me quedé en la planta, donde pertenecía, ascendiendo de operador de máquina a gerente de operaciones de planta. Supuse que siempre sería así, Rogelio manejando a los de traje de arriba, yo manteniendo las máquinas funcionando abajo. Pero Rogelio tenía ideas más grandes. Quería modernizar todo, traer nueva tecnología, hacer que este lugar se viera bien para cuando se lo entregara a su hijo Jerónimo. Mi sobrino que acababa de graduarse de la escuela de negocios y nunca había trabajado un día en una fábrica en su vida. El chico iba a ser ascendido a director de innovación, y para hacer sitio a todo este progreso, Rogelio decidió que yo era un peso muerto. Esto es lo que Rogelio nunca entendió de este negocio. Manufacturas Galván funciona con algo más que máquinas y computadoras. Funciona con lo que los chicos de la universidad llaman conocimiento tribal, todas esas cosas que no están escritas en ninguna parte, el tipo de experiencia que solo se obtiene estando allí día tras día, año tras año, solucionando problemas que no existen en ningún manual. Tenía las llaves de máquinas que ya ni siquiera tienen documentación. Como la máquina 7, esa gran prensa hidráulica que ha sido la columna vertebral de nuestra producción de carcasas de transmisión durante 20 años. Esa máquina tiene su propia personalidad. Hay que calentarla durante exactamente 23 minutos antes de empezar la producción, y no se puede hacer funcionar durante más de 4 horas seguidas sin dejarla enfriar. Si la fuerzas demasiado, los sellos explotan. Entonces te enfrentas a un mínimo de 3 días de reparaciones, suponiendo que puedas conseguir las piezas. Había intentado documentar estas cosas a lo largo de los años, pero cada vez que lo mencionaba, Rogelio me ignoraba. Solo manténla en funcionamiento, Tito. Para eso eres bueno. Nunca quiso gastar dinero en manuales de mantenimiento adecuados o programas de capacitación. ¿Para qué molestarse cuando tienes a Héctor Beltrán para que se encargue de todo? Pero ahora Héctor Beltrán ganaba 50 pesos la hora, y Jerónimo estaba a cargo de la innovación. La situación económica nos estaba matando. Lucía, mi esposa, lleva 2 años luchando contra el cáncer de mama. Las facturas médicas nos están aplastando, incluso con el seguro. Quimioterapia, radioterapia, visitas al cirujano, citas con especialistas. Todo se acumula más rápido de lo que puedas imaginar. Habíamos estado gastando nuestros ahorros solo para mantener sus tratamientos. Y luego está Miguel, nuestro hijo. Acaba de ser aceptado en el Tecnológico de Monterrey para estudiar ingeniería mecánica. Un chico listo, muy listo. Quiere ser como su padre pero con la educación para respaldarlo.
Habíamos estado ahorrando cada centavo para asegurarnos de que pudiera ir sin ahogarse en deudas estudiantiles. A 50 pesos la hora, todo eso se había esfumado. 20 años de planificación para el futuro de nuestra familia, borrados porque Rogelio quería dejar clara su postura. La humillación fue casi peor que el golpe financiero. Los tipos con los que había trabajado durante más de una década empezaron a tratarme diferente. Algunos se sentían mal por mí, otros simplemente parecían avergonzados de estar cerca de mí. Como si el fracaso fuera contagioso o algo así. Las noticias vuelan rápido en una planta de este tamaño, y todo el mundo sabía que la familia Beltrán estaba teniendo una especie de guerra civil. Carlos me llevó a un lado después de la reunión del turno de la mañana. Tito, ¿qué está pasando realmente aquí? Esto no tiene sentido. Rogelio tiene sus razones, le dije. Cree que la empresa necesita una nueva dirección. Jerónimo tiene ideas nuevas sobre cómo dirigir las cosas. Carlos negó con la cabeza. Ese chico no distingue una prensa hidráulica de un agujero en el suelo. Ayer me preguntó por qué no hacemos funcionar las máquinas las 24 horas del día para aumentar la productividad. Tuve que explicarle sobre la fatiga del metal y los ciclos de mantenimiento. Cosas básicas que aprendes en tu primera semana. Ese era Jerónimo, sin duda. Lleno de teorías de la escuela de negocios pero con cero experiencia práctica. El tipo de persona que cree que se puede optimizar todo con una hoja de cálculo y buenas intenciones. Lo había visto crecer, y no era un mal chico exactamente, solo blando. Privilegiado. Nunca había tenido que trabajar por nada en su vida. El anuncio llegó un jueves por la mañana. Rogelio convocó una reunión general y la transmitió a todos los departamentos por el intercomunicador. Se puso de pie en la sala de conferencias principal, hablando de innovación y del futuro de la manufactura mexicana. Se le podía oír en toda la planta, su voz resonando en las paredes de concreto. Hoy comienza un nuevo capítulo para Manufacturas Galván, dijo. Estamos implementando nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevo liderazgo para llevarnos a la próxima década de crecimiento y prosperidad. Sabía lo que vendría después. Estaba de pie en la parte de atrás de la multitud que se había reunido fuera de la sala de conferencias, tipos todavía con su ropa de trabajo, algunos con grasa en las manos de la producción de la mañana. Estoy orgulloso de anunciar que Jerónimo Beltrán asumirá el cargo de director de operaciones de planta, con efecto inmediato. Jerónimo salió entonces, con una corbata que probablemente costaba más de lo que la mayoría de nuestros chicos ganan en una semana. Empezó a estrechar la mano de los supervisores, hablando de aportar nueva energía a la operación. Cuando llegó a mí, tuvo el descaro de sonreír. Espero con interés trabajar contigo, tío Tito. Sé que hay mucho que puedo aprender de tu experiencia. La ironía era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. ¿Aprender de mi experiencia? A 50 pesos la hora, aparentemente mi experiencia valía tanto como una taza de café. Pero le devolví la sonrisa y le dije que estaba listo para ayudar en lo que pudiera. ¿Qué más iba a hacer? ¿Armar una escena delante de media planta? ¿Salir furioso y dejar a Lucía sin seguro mientras seguía en tratamiento? A veces solo tienes que tragarte el orgullo y pensar en tu próximo movimiento. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi cabeza. No exactamente ira, aunque había mucha de eso. Más bien claridad. Rogelio y Jerónimo pensaban que podían simplemente apartarme y todo seguiría funcionando sin problemas. Pensaron que las máquinas seguirían funcionando, las líneas de producción seguirían moviéndose, la calidad se mantendría alta. Lo que no entendían es que nada de eso ocurre por arte de magia. Ocurre porque alguien que sabe lo que hace está prestando atención todos los días, detectando los pequeños problemas antes de que se conviertan en grandes, haciendo los pequeños ajustes que mantienen todo equilibrado. Durante 15 años, yo había sido ese alguien. Había sido la mano invisible que impedía que el imperio de Rogelio se desmoronara. Ahora querían que me hiciera a un lado para dejar paso a Jerónimo y sus ideas frescas. Bien. Podía hacer eso. De hecho, podía hacerlo mejor de lo que ellos jamás imaginaron. No renuncié. No armé una escena. No saboteé nada ni rompí ninguna regla.
Simplemente decidí dejar de ser el tipo que arreglaba todo antes de que se rompiera. En su lugar, seguiría el ejemplo de Jerónimo y le dejaría aprender sobre las operaciones de la planta a la mala. La primera lección llegaría antes de lo que ninguno de nosotros esperaba. La primera gran idea de Jerónimo fue implementar un software de programación del que había aprendido en la escuela de negocios. Algo realmente de vanguardia, le dijo a todo el mundo, que optimizaría nuestro flujo de trabajo y aumentaría la eficiencia en un 15%. Me llamó a su oficina, mi antigua oficina, en su segundo día y extendió unas impresiones sobre el escritorio. Tío Tito, quiero que ayudes a los supervisores a hacer la transición a este nuevo sistema. Va a revolucionar la forma en que gestionamos la producción. Miré los gráficos y tablas que me estaba mostrando. Colores bonitos, muchos puntos de datos, un aspecto muy impresionante. El tipo de cosa que impresionaría a los inversionistas en una presentación en la sala de juntas. Lo que no tenía en cuenta era la realidad. Claro, Jerónimo. Lo que necesites. Lo que no le dije fue que su elegante software no tenía ni idea de las peculiaridades de nuestro equipo real. Tomemos la máquina 7, por ejemplo. El programa de programación la veía como otra prensa hidráulica más, capaz de ejecutar ciclos estándar a intervalos estándar. No sabía nada del requisito de calentamiento de 23 minutos, ni del tiempo máximo de funcionamiento de 4 horas, ni del hecho de que si intentabas forzarla más que eso, te enfrentarías a una factura de reparación de 1.000.000 de pesos y 3 días de inactividad. Todo eso estaba en mi cabeza, acumulado durante 20 años de trabajo con esa pieza de equipo en particular. Había intentado documentarlo antes, pero Rogelio siempre decía que no teníamos tiempo para el papeleo. Solo mantén las máquinas funcionando, Tito. Para eso eres bueno. El software de Jerónimo programó la máquina 7 para turnos de 8 horas, consecutivos, sin tiempo de calentamiento. Cuando Carlos Ramírez vino a mí con sus preocupaciones, simplemente me encogí de hombros. Habla con Jerónimo, le dije. Ahora es el director de operaciones de planta. Estoy seguro de que sabe lo que hace. Carlos me lanzó una mirada. Habíamos trabajado juntos el tiempo suficiente para que pudiera leer entre líneas. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? Ganaba 50 pesos la hora. Claramente, mi opinión ya no era valorada. El primer día del nuevo horario de Jerónimo, la máquina 7 duró exactamente 3 horas y 12 minutos antes de que el sello hidráulico principal explotara. Ahí es cuando volvemos al principio de esta historia, Jerónimo de pie con su traje, preguntando qué demonios había pasado, mientras el líquido de transmisión se acumulaba en el suelo como sangre de automóvil. A veces el equipo viejo se rompe, le dije, lo cual era técnicamente cierto. Quizás sea hora de esa modernización de la que hablabas. Lo hermoso de la manufactura es que todo está conectado. Cuando la máquina 7 se averió, no pudimos cumplir con nuestra cuota diaria para Ford. Las carcasas de transmisión que deberían haber estado terminadas y enviadas estaban a medio completar en la cola. El coordinador de logística de Ford llamó a Rogelio personalmente para preguntar dónde estaban sus piezas. Mientras tanto, Jerónimo estaba aprendiendo que dirigir una planta no es como ejecutar una simulación por computadora. Pasó el resto de ese primer día al teléfono con proveedores de equipos, tratando de encontrar piezas de repuesto para una prensa hidráulica de 20 años. El fabricante original había sido comprado 2 veces, y la empresa actual ni siquiera tenía sellos compatibles. Íbamos a necesitar un trabajo de mecanizado a medida que tardaría al menos una semana. ¿No podemos simplemente sustituirlo por algo similar?, le preguntó Jerónimo al proveedor. Podía oír la conversación desde el otro lado de la sala. Señor, los sellos hidráulicos no son como los focos. No puede simplemente poner cualquiera que tenga a la mano y esperar lo mejor. Mientras Jerónimo lidiaba con su primera crisis, yo seguía mi rutina normal. Revisando las otras máquinas, revisando los registros de mantenimiento, asegurándome de que se siguieran los protocolos de seguridad. Todas las cosas que siempre había hecho, excepto que ahora no anticipaba problemas ni compartía lo que sabía sobre posibles problemas. Como el hecho de que la máquina 12, nuestra lavadora de piezas, había estado funcionando con tiempo prestado durante unos 6 meses. El sistema de filtración necesitaba limpieza todas las semanas, o el solvente empezaría a dejar residuos en las piezas. Era algo sutil, no lo notarías de inmediato,
pero después de unas semanas, la contaminación se acumularía lo suficiente como para causar fallas en el control de calidad. Los expertos en eficiencia de Jerónimo habían recomendado cambiar el programa de mantenimiento de limpieza semanales a mensuales. Ahorros de costos reales, dijeron. Más tiempo para el trabajo productivo en lugar de un mantenimiento innecesario. Podría haberles dicho que el mantenimiento innecesario era la diferencia entre detectar los problemas a tiempo y lidiar con desastres más tarde. Pero Jerónimo estaba siguiendo los consejos de expertos de consultores que cobraban más por día de lo que yo solía ganar en un mes. ¿Quién era yo para discutir con ese tipo de experiencia? 3 semanas después de que entrara en vigor el nuevo programa de mantenimiento, el control de calidad empezó a marcar carcasas de transmisión por residuos de contaminación. Al principio eran solo unas pocas piezas aquí y allá. Luego fueron lotes enteros. A finales de mes, tuvimos que retirar 2.000 unidades que ya se habían enviado a General Motors. El retiro nos costó 6,8 millones de pesos en gastos directos, más multas por retraso en la entrega. El gerente de adquisiciones de GM no estaba contento por tener que explicar a su línea de ensamble por qué las piezas de manufacturas Galván estaban causando fallas de calidad. Rogelio empezó a aparecer por la planta con más frecuencia después de eso, haciendo preguntas, tratando de averiguar qué estaba saliendo mal. Me encontraba haciendo mis rondas habituales, revisando el inventario, revisando los informes de seguridad, asegurándome de que los chicos más nuevos siguieran los procedimientos adecuados, y trataba de sacarme información. Tito, ¿cuál es tu opinión sobre estos problemas de calidad que hemos estado teniendo? Ojalá pudiera ayudar, Rogelio, pero ahora solo sigo los nuevos procedimientos de Jerónimo. Tiene expertos que lo asesoran sobre las mejores prácticas. Métodos modernos de eficiencia y todo eso. Podías ver la frustración en sus ojos. Una parte de él quería pedirme que me hiciera cargo y lo arreglara todo, pero su orgullo no se lo permitía. Admitir que me necesitaba significaría admitir que Jerónimo no estaba preparado para esta responsabilidad. Y Jerónimo era todo su plan delegado. La cuestión es que no estaba haciendo nada malo. No estaba saboteando equipos ni causando problemas deliberadamente. Simplemente estaba siguiendo órdenes y dejando que la inexperiencia de Jerónimo siguiera su curso natural. Cuando los trabajadores venían a mí con preguntas sobre el comportamiento inusual de las máquinas o posibles problemas de seguridad, los escuchaba cortésmente y luego los dirigía a que lo hablaran con sus supervisores. Eso está por encima de mi sueldo ahora, les decía. Y a 50 pesos la hora, prácticamente todo estaba por encima de mi sueldo. Los supervisores, tipos como Carlos que habían estado trabajando a mis órdenes durante años, podían ver lo que estaba pasando. Intentaban venir a mí con problemas que necesitaban el tipo de conocimiento institucional que no se puede obtener de un manual o un programa de computadora. Tito, la máquina 9 está haciendo ese ruido otra vez. ¿Recuerdas cómo lo hizo justo antes de que el rodamiento se estropeara en 2019? Probablemente deberías mencionárselo a Jerónimo, decía yo. Él está a cargo del equipo ahora. Estoy seguro de que tiene protocolos para manejar problemas mecánicos. Por supuesto, Jerónimo no tenía protocolos para nada. Tenía teorías y hojas de cálculo e informes de consultores, pero ninguna experiencia práctica con la realidad del día a día de mantener máquinas de 20 años funcionando sin problemas. El ruido de la máquina 9 seguía empeorando, pero como no estaba programada para mantenimiento hasta dentro de 3 semanas, no se hizo nada al respecto. El rodamiento finalmente se amarró un miércoles por la mañana, justo en medio de una gran producción para Ford. La máquina no solo se averió, sino que destruyó 300.000 pesos en carcasas de transmisión que ya estaban en proceso, además de dañar las herramientas que tardarían otra semana en repararse o reemplazarse. Al final del primer mes de Jerónimo como director de operaciones de planta, llevábamos 2 semanas de retraso en las entregas, teníamos problemas de control de calidad con múltiples líneas de productos y habíamos acumulado más de 8 millones de pesos en costos inesperados de reparación y reemplazo. Pero yo solo seguía órdenes y me mantenía en mi sitio. Después de todo, eso es lo que te dan 50 pesos la hora. Al segundo mes, el sindicato se involucró. Carlos Ramírez convocó una reunión con todos los supervisores de planta y operadores de máquinas en el comedor después del segundo turno. Eran tipos con los que había trabajado durante años, hombres que confiaban en mí para mantenerlos a salvo y que sus cheques de nómina siguieran llegando. Ahora estaban asustados.
¿Qué demonios está pasando aquí, Tito? Me preguntó Carlos directamente. La sala estaba abarrotada, quizás 40 tipos de pie, todavía con su ropa de trabajo, algunos con tazas de café, otros simplemente con aspecto cansado y preocupado. Es como si este lugar se estuviera desmoronando. Jerónimo está implementando nuevos sistemas, les dije. Técnicas modernas de gestión. Fue a la escuela para estas cosas. ¿Escuela? Se rió Beto Martínez, pero no había humor en ello. Beto ha estado operando nuestra mejor estación de soldadura durante 12 años, y tiene hijos que mantener. Ese chico no podría soldar 2 pedazos de papel. Ayer me dijo que estaba tardando demasiado en las uniones de precisión. Dijo que debería acelerar el proceso para aumentar el rendimiento. Esas uniones llevan el tiempo que llevan, dijo Memo Paredes del taller de máquinas. Si apresuras el trabajo de precisión, la gente muere cuando esas piezas fallan en un carro de verdad. Fue entonces cuando me di cuenta de lo serio que se estaba poniendo esto. Ya no eran solo problemas de producción. La presión de Jerónimo por la eficiencia estaba empezando a afectar a los protocolos de seguridad que habían tardado años en desarrollarse. Después de ese accidente que tuvimos en 2019, cuando Tomás Ramírez perdió 3 dedos porque alguien había puenteado una protección de seguridad para acelerar los cambios, pasé meses trabajando con la STPS para desarrollar los procedimientos adecuados. Esos protocolos habían mantenido nuestras tarifas de seguro manejables y a nuestros trabajadores volviendo a casa con todas sus partes del cuerpo intactas. Ahora Jerónimo cuestionaba por qué todo tardaba tanto, por qué no podíamos simplemente agilizar las comprobaciones de seguridad para mejorar la productividad. No entendía que esos procedimientos ineficientes eran la diferencia entre un accidente laboral y una demanda penal. Miren, muchachos, le dije a la sala, sé que es frustrante, pero Jerónimo es el patrón ahora. Rogelio lo dejó claro. Si tienen preocupaciones sobre la seguridad o los procedimientos, tienen que plantearlas a través de los canales adecuados. Tú eres el canal adecuado, Tito, replicó Carlos. Has sido nuestro gerente de operaciones de planta durante 15 años. Acudimos a ti cuando las cosas no tienen sentido. Ya no. Ahora soy solo otro operador de máquinas. A 50 pesos la hora, soy el tipo peor pagado de esta sala. El silencio que siguió fue incómodo. Todo el mundo sabía de mi recorte salarial, pero oírme decirlo en voz alta lo hizo real de una manera que los chismes no podían. Eran hombres trabajadores que entendían el valor de un peso, que sabían lo que significaba mantener a una familia con un salario de fábrica. La idea de que alguien con mi experiencia y responsabilidad ganara menos que un empleado de comida rápida era un insulto para todos ellos. Fue entonces cuando Esteban Paredes habló. Esteban es nuestro delegado sindical, ha estado luchando por los derechos de los trabajadores desde antes de que yo empezara en Manufacturas Galván. Quizás es hora de que le recordemos a la dirección de que funciona este lugar. Tenemos un contrato que vence en 6 meses. Podría valer la pena revisar nuestras opciones si van a tratar a los empleados veteranos como basura. Podía ver hacia dónde se dirigía esto, y una parte de mí se sentía mal por ello. Estos tipos eran buenos trabajadores y merecían algo mejor que quedar atrapados en medio de una disputa familiar. Pero otra parte de mí, la que había sido humillada y despedida, se preguntaba qué pasaría si los trabajadores decidieran que ya habían tenido suficiente del estilo de gestión de Jerónimo. Hagan lo que crean que es correcto, les dije. Pero recuerden, cualquier huelga afecta a la nómina de todos, no solo a la de la dirección. 3 días después, Jerónimo cometió su mayor error hasta el momento. Convocó otra reunión general para anunciar su última iniciativa de eficiencia. Esta vez, quería eliminar lo que él llamaba protocolos de seguridad redundantes, que ralentizaban la producción. Específicamente, quería eliminar los periodos de enfriamiento obligatorios entre las operaciones de alta tensión y reducir el tiempo de inspección requerido para las soldaduras críticas. Observé desde el fondo de la multitud cómo Jerónimo explicaba su razonamiento a una sala llena de trabajadores de fábrica experimentados. Tenía gráficos que mostraban cuánto tiempo de producción estábamos perdiendo en pasos de seguridad innecesarios. Habló de las presiones competitivas y de la necesidad de agilizar las operaciones para seguir siendo rentables. Lo que no vio fueron las caras en esa sala. Hombres que habían visto ocurrir accidentes cuando la gente tomaba atajos.
Trabajadores que entendían que esos protocolos redundantes existían porque alguien se había lastimado antes, y habíamos aprendido de ello. Beto Martínez levantó la mano. Señor Beltrán, con todo respeto, esos periodos de enfriamiento existen porque la tensión del metal puede causar fallas catastróficas si no se deja que el equipo se estabilice. Lo aprendimos a la mala. Entiendo sus preocupaciones, Beto, pero nuestros consultores de eficiencia han revisado los datos y han determinado que los protocolos actuales son excesivos para los equipos modernos. ¿Equipos modernos?, gritó Memo Paredes. La mitad de nuestras máquinas son de los años 80. No funcionan como los equipos modernos. La cara de Jerónimo se estaba poniendo roja. No estaba acostumbrado a que los trabajadores de la planta lo desafiaran. En la escuela de negocios, cuando presentabas un plan, la gente o estaba de acuerdo contigo o se quedaba callada. No sabía cómo manejar a los trabajadores experimentados que realmente entendían las implicaciones prácticas de sus decisiones. Caballeros, aprecio sus comentarios, pero estos cambios son necesarios para la competitividad de la empresa. Implementaremos los nuevos protocolos a partir del lunes. Ese fin de semana, Lucía y yo tuvimos nuestra peor pelea en 20 años de matrimonio. Ella había estado manejando el estrés de su tratamiento bastante bien, pero la presión financiera nos estaba afectando a ambos. Estábamos sentados en la mesa de la cocina, revisando facturas, tratando de averiguar cuáles podíamos retrasar y cuáles debían pagarse sin falta. Héctor, no podemos seguir así, dijo, mirando la pila de facturas médicas. El seguro cubre la mayor parte de la quimioterapia, pero los deducibles y los gastos de traslado y todos los demás costos. Nos estamos ahogando. Lo sé. Estoy en ello. ¿En qué? Ganas 50 pesos la hora. A este ritmo, perderemos la casa antes de que termine el tratamiento. Eso dolió más que cualquier cosa que Rogelio me hubiera hecho. Lucía nunca se había quejado del dinero antes, nunca me había hecho sentir que no estaba manteniendo a mi familia. Pero el tratamiento contra el cáncer era caro, y mi hermano me había hecho imposible mantener a mi esposa cuando más me necesitaba. ¿Qué quieres que haga, Lucía? Rogelio tomó su decisión. Jerónimo dirige la planta ahora. Entonces busca otro trabajo. Aplica en otro sitio. Usa tu experiencia. ¿Y irme en medio de tu tratamiento? ¿Renunciar al seguro de gastos médicos? ¿Empezar de nuevo en otro sitio cuando necesitas estabilidad? Ambos sabíamos que estaba atrapado. Lucía necesitaba la cobertura del seguro, y cambiar de trabajo significaría un periodo de espera antes de que los nuevos beneficios entraran en vigor. No podíamos permitirnos correr ese riesgo. Rogelio lo sabía cuando me redujo el sueldo. Sabía que no podía irme. Quizás deberías hablar con él, sugirió Lucía. Es tu hermano. Seguramente no quiere vernos perderlo todo. Pero yo conocía a Rogelio mejor que eso. No se trataba de dinero, ni de eficiencia, ni de modernización. Se trataba de poder y legado y de asegurarse de que todo el mundo supiera que Jerónimo era el futuro de Manufacturas Galván. Admitir que me necesitaba socavaría todo lo que estaba tratando de construir. Llegó el lunes por la mañana y Jerónimo implementó sus nuevos protocolos de seguridad. El primer accidente ocurrió el martes. El accidente no fue mortal, gracias a Dios, pero fue bastante grave. Tomás Ramírez, el hermano menor de Carlos, irónicamente, recibió un trozo de metralla de metal en el hombro cuando una junta de soldadura falló bajo tensión. La junta se había procesado rápidamente a través del nuevo proceso de inspección simplificado de Jerónimo, omitiendo la microfisura que se habría detectado con los protocolos antiguos. Tomás pasó 3 días en el hospital y necesitaría fisioterapia durante meses. La Secretaría del Trabajo, STPS, apareció en 48 horas, haciendo preguntas sobre nuestros procedimientos de seguridad y por qué habíamos cambiado protocolos que habían estado funcionando bien durante años. Jerónimo intentó culpar al error del trabajador, dijo que Tomás no había seguido los procedimientos adecuados. Eso no cayó bien ni al sindicato ni a la STPS. Cuando los inspectores revisaron los registros de inspección, descubrieron que la soldadura se había aprobado en la mitad del tiempo habitual, con notas que indicaban protocolos de eficiencia según directiva de la dirección.
Señor Beltrán, le preguntó el inspector de la STPS a Jerónimo durante la investigación, ¿quién autorizó estos cambios en sus procedimientos de seguridad? Yo. Como director de operaciones de planta, es mi responsabilidad optimizar nuestros procesos. ¿Y qué capacitación tiene usted en gestión de seguridad industrial? El silencio en esa sala fue ensordecedor. La maestría de Jerónimo no incluía cursos sobre cómo evitar que los trabajadores de las fábricas fueran mutilados por maquinaria pesada. Mientras tanto, la sangría financiera empeoraba. Ahora llevábamos 3 semanas de retraso en las entregas tanto a Ford como a GM. Los problemas de control de calidad se habían extendido a múltiples líneas de productos a medida que las medidas de eficiencia de Jerónimo creaban problemas más rápido de lo que podíamos solucionarlos. El tiempo de inactividad de las máquinas había aumentado un 400% con respecto al año anterior, y los costos de reparación se estaban comiendo cualquier ahorro de los programas de mantenimiento reducidos. Rogelio empezaba a entrar en pánico. Las reuniones del consejo directivo se estaban calentando, con los directores haciendo preguntas difíciles sobre el repentino deterioro del rendimiento. El precio de las acciones estaba cayendo a medida que se extendían los rumores sobre los problemas en Manufacturas Galván. Los principales clientes amenazaban con buscar proveedores alternativos si no podíamos enderezar el rumbo. Fue entonces cuando Rogelio se tragó su orgullo y me pidió que fuera a su oficina. Tito, dijo, con un aspecto como si hubiera envejecido 5 años en 2 meses, necesito tu ayuda. Esta transición no va tan bien como esperábamos. ¿Qué tipo de ayuda? Conoces este lugar mejor que nadie. Jerónimo es inteligente, pero necesita orientación. Quizás podrías trabajar con él, enseñarle cómo se mueven las cosas, ayudarle a entender cómo funcionan realmente las cosas por aquí. Miré a mi hermano sentado detrás de su gran escritorio ejecutivo, rodeado de informes, análisis de costos y quejas de clientes. El director general, seguro de sí mismo que me había humillado con ese sueldo de 50 pesos, había desaparecido, reemplazado por un hombre desesperado que veía cómo su imperio se desmoronaba. Rogelio, me encantaría ayudar, pero ya no estoy calificado, ¿recuerdas? Me redujiste el sueldo a casi el mínimo porque mis métodos estaban anticuados. ¿Por qué querrías ayuda anticuada con tus problemas modernos? Vamos, Tito. Sabes que no se trata del dinero. Es exactamente por el dinero. Y por el respeto. Y por el hecho de que tiraste a la basura 15 años de lealtad porque querías entregarle todo a Jerónimo en bandeja de plata. ¿Qué quieres? ¿Un aumento? ¿Tu antiguo puesto de vuelta? Quiero que admitas que cometiste un error. Que no puedes dirigir este lugar sin la gente que realmente sabe cómo hacer la chamba. Pero Rogelio no pudo hacerlo. Su orgullo no le permitió admitir que su gran plan había sido un desastre desde el primer día. En cambio, se aferró a su idea, trayendo a consultores caros y expertos en eficiencia para solucionar problemas que podrían haberse resuelto con una conversación de 5 minutos con cualquier trabajador de planta experimentado. El final llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Ford rescindió su contrato después de que no cumpliéramos nuestro cuarto plazo de entrega consecutivo. La gota que derramó el vaso fue un lote de carcasas de transmisión que fallaron tan estrepitosamente en el control de calidad que los ingenieros de Ford no pudieron averiguar cómo habían pasado nuestro proceso de inspección. General Motors siguió su ejemplo 2 semanas después, citando problemas persistentes de calidad y confiabilidad. Sin esos contratos importantes, Manufacturas Galván no podía cubrir sus gastos generales. El banco reclamó nuestros préstamos, y de repente Rogelio se enfrentaba a la quiebra. 25 años construyendo el negocio, desaparecidos en menos de 6 meses del liderazgo de Jerónimo. Fue entonces cuando empezaron a llegar las llamadas telefónicas. Competidores que habían estado observando nuestros problemas, preguntándose si podrían hacerse con nuestros contratos y quizás con algunos de nuestros trabajadores experimentados. Uno de ellos estaba particularmente interesado en nuestra experiencia con equipos de fabricación antiguos y producción de piezas de automóvil. Industrias Hernández me ofreció un puesto como consultor senior de operaciones con un sueldo 3 veces superior al anterior. Prestaciones superiores, bono de contratación y un contrato de consultoría que me permitiría trabajar con múltiples clientes en toda la industria automotriz. Habían estado observando el desastre en Galván y sabían exactamente qué lo había causado. Necesitamos a alguien que entienda que la experiencia importa,
me dijo el gerente de contratación. Alguien que sepa que no se pueden optimizar décadas de conocimiento institucional. 6 meses después, Manufacturas Galván entró en liquidación. Rogelio perdió la empresa, su casa y la mayor parte de sus ahorros tratando de mantener el negocio a flote. Jerónimo no pudo encontrar trabajo en la industria automotriz después de que se corriera la voz sobre los desastres bajo su dirección. Terminó aceptando un trabajo en una empresa de software, lejos de cualquier cosa que pudiera dañar a la gente si la regaba. Compré la mayor parte del equipo de la planta en la subasta de liquidación por unos 30 centavos por peso. La máquina 7, la máquina 12, todas las prensas antiguas que solo yo sabía cómo hacer funcionar correctamente. Monté mi propia operación en una instalación más pequeña, volví a contratar a la mayor parte del antiguo equipo con mejores salarios de los que ganaban en Galván. En un año, teníamos contratos con 3 grandes fabricantes y una reputación de calidad que nuestros competidores no podían igualar. El antiguo equipo de Galván estaba de vuelta, haciendo el trabajo que siempre habían hecho, pero con el debido respeto y compensación por su experiencia. Lucía venció al cáncer, y el seguro de mi nuevo trabajo cubrió cada centavo del tratamiento sin que tuviéramos que preocuparnos por deducibles o copagos. Miguel se graduó del TEC de Monterrey sin deudas y vino a trabajar para mí como ingeniero junior, aprendiendo el negocio de la manera correcta, de trabajadores experimentados que entendían que la seguridad y la calidad no se pueden optimizar. Rogelio intentó reconciliarse hace unos meses, me llamó y me preguntó si podíamos tomar un café, hablar las cosas como hermanos. Le dije que estaba demasiado ocupado. Algunos puentes, una vez que los quemas, no se reconstruyen. Lo curioso es que nunca quise destruir la empresa de mi hermano. Solo quería que respetara lo que yo había construido allí, que valorara el conocimiento y la experiencia que habían mantenido a Galván en funcionamiento durante 15 años. Todo lo que tenía que hacer era tratarme como el empleado valioso que era en lugar de como un obstáculo a eliminar. Pero el orgullo vuelve estúpida a la gente, y la estupidez tiene consecuencias. Al final, la mejor venganza no fue nada de lo que les hice. Fue simplemente hacerme a un lado y dejar que su propia arrogancia destruyera lo que pensaban que podían dirigir sin mí. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es no hacer nada en absoluto, simplemente dar un paso atrás y dejar que las malas decisiones de la gente les alcancen. Al final, no se pueden reemplazar décadas de experiencia real con buenas intenciones y títulos elegantes, y el mercado tiene una forma de recordar a todo el mundo lo que realmente importa.